Capítulo 1. Crow no era ajeno al arrepentimiento. Había pocos cazadores que no tuvieran un par, y probablemente pocas personas que no tuvieran algo que desearan poder cambiar. Para la persona promedio, eso podría ser confesarse con alguien, no conformarse con alguien o hacer más para mantenerse en forma o concentrarse en sus sueños a lo largo de su carrera. No tener suficiente tiempo era algo común. Para los cazadores, tendía a ser un poco más visceral. Si tan solo hubiera llegado antes. Si tan solo hubiera entrenado más. Si tan solo no la hubiera dejado irse sola. Si tan solo hubiera reconocido el poco tiempo que tendrían. Ojalá hubiera ido con Summer. Ojalá hubiera estado al lado de Raven. Ojalá hubiera vigilado más de cerca a Taiyam después de la muerte de Summer. Ojalá hubiera estado allí más para Ruby y Jan en lugar de revolcarse en su propia miseria. Ojalá hubiera pasado más tiempo con la gente que amaba y menos tiempo actuando como los ojos y oídos de Ozpin en Remnant. Ojalá, ojalá, ojalá. Crow se recostó entre las mantas y cerró los ojos con fuerza. Deseaba tener una botella a mano. El alcohol nunca dejaba de eliminar el dolor, o tal vez simplemente atenuaba su recuerdo del dolor. Podía beber y llorar y despertar y olvidar todo lo que había sucedido y creer que la noche había sido alegre. Dioses, lamentaba haber bebido frente a Ruby y Jan y haberles mostrado a sus hermosas sobrinas ese lado feo de sí mismo. Mierda, susurró Crow con voz ronca. Esto es demasiado miserable incluso para mí. Su voz sonaba áspera y aguda. Extraño, ya que estaba más acostumbrado a despertarse con una voz grave y más baja por la resaca. Summer le había dicho una vez que era porque las cuerdas vocales se relajaban cuando estabas borracho, volviéndose más flojas y haciendo que la voz de una persona se cayera. Podía recordar gemir en su almohada en ese momento, estar completamente resacoso y no querer lidiar con su tontería de ir temprano al tren un sábado. Los recuerdos de Summer nunca dejaban de hacer que su cuerpo se sintiera pesado y su corazón se encogiera. Crow gimió y se dio la vuelta sobre su costado y estaba más que un poco sorprendido de encontrarse aferrándose a algo cálido. Su brazo izquierdo se posó sobre el cuerpo, que estaba muy vivo y muy cálido, y bajó por su frente. Maldita sea, pensó Crow, todavía aturdido por el sueño y con los ojos casi cerrados. ¿He tirado? Supongo que este viejo y polvoriento Crow todavía tiene fuerza en él después de todo. Y en alguien más también. Una risa sucia se escapó de sus labios, sonando, de nuevo, extrañamente aguda para sus oídos. La persona contra la que estaba haciendo la cucharita evidentemente lo había oído, o lo había sentido arrastrarse, porque se movió nerviosamente al despertarse. Hola, nena, dijo Crow, coqueteando con naturalidad. No recordaba el nombre, pero la experiencia le decía que era mejor no empezar con eso. Anoche fue tan buena para ti como lo fue para mí. Crow. La voz era femenina, como era de esperar, pero también joven. Muy joven. Todo el cuerpo de Crow se convirtió en hielo sólido y duro como el metal, todo excepto una parte de él que se encogió con tanta fuerza que bien podría haberse arrastrado de nuevo dentro de su cuerpo. Oh, que me jodan, no me digas que me acosté con una menor. De ninguna manera. No es posible que haya estado tan borracho. Bueno, era hora de agregar un nuevo arrepentimiento a la lista, y tal vez entregarse a la policía mientras estaba en eso. Crow estaba ocupado pensando eso e hiperventilando, cuando la niña en sus brazos se dio la vuelta para mirarlo y fijó sus grandes ojos rojos en los de él. La cara era pequeña, pálida y un poco regordeta, con un cabello negro desaliñado que le caía por la espalda y sobre la frente. Definitivamente era una niña, pero quién era la niña hizo que el cerebro de Crow se detuviera de golpe. Cuervo. ¿Quién más va a ser? Gruñó la niña en voz baja, cerrando los ojos y bostezando. Me despertaste. El cerebro de Crow estaba demasiado ocupado reiniciándose como para pensar. ¿Perdón? Como sea. Raven se soltó de su agarre y se sentó. Para su alivio, estaba vestida, pero el atuendo era un vestido largo de algodón negro que estaba deshilachado en los bordes y parecía una talla demasiado pequeña para ella. Levantó los brazos por encima de la cabeza y se estiró, gimiendo felizmente todo el tiempo. Raven y él, bueno, él habría dicho que no tenían esa relación, pero eso implicaba que sí la tenían. Ella lo odiaba y él la odiaba a ella, aunque él la odiaba por lo que le había hecho a Jan y Taiyam, mientras que ella lo odiaba por lo que sentía que él le había hecho a ella y a la tribu.
Era algo complicado, sin duda, pero la última vez que lo había comprobado, Raven tenía casi 43 años y medía 1,80 m, no estaba entrando en la adolescencia y parecía muy bajita. La boca de Crow se abrió antes de que su cerebro pudiera hacerlo. «Eres un enano». Raven reaccionó antes de que él pudiera hacerlo y atacó con un pequeño puño. Era más lenta que Jan a las 6 de la mañana antes de su primera taza de café, y la mano de Crow se estiró para atraparla de ella. Desafortunadamente, no lo logró. Se movió para atrapar su muñeca, pero su mano no llegó tan lejos como debería y voló frente a su puño, fallando. Ella lo atacó y lo golpeó directamente en la mandíbula. Fue un golpe patético, realmente patético, y sin embargo le dolía la mandíbula y se le llenaron los ojos de lágrimas. Extraño. Eso debería haber sido como un toque de amor. ¿Y por qué no había logrado atraparla? Crow miró sus brazos. Sus pequeños, patéticos y parecidos a fideos bracitos. «Soy diminuto», parpadeó como un búho mientras Raven salía de la pila de mantas y se alejaba de él, gruñendo todo el tiempo. Le tomó un tiempo vergonzosamente largo entenderlo. «Bueno, esto es un sueño». «Por supuesto que lo es». «Idiota. ¿Por qué no me di cuenta cuando apareció la pequeña Raven?» Crow se frotó la mandíbula, molesto al darse cuenta de que el dolor existía en un sueño, y se sentó. No era la primera vez que soñaba con tangas de las que se arrepentía, y probablemente no era la primera vez que soñaba con su hermana. Era difícil no extrañar los mejores momentos, incluso si eran una mierda, y difícil no sentir que podría haber hecho algo diferente, algo más, y que ella se habría quedado al lado de Tae-Yan y habría sido una verdadera madre para Yan. Ozpin siempre le había dicho que no era todo culpa suya, y que a veces no podía controlar cómo iba el mundo, pero la culpa no tenía por qué tener sentido. Muy rara vez lo tenía. De todos modos, es la primera vez que sueño con cuando éramos niños. Observó el interior de la tienda en la que estaban, una estructura circular sostenida por clavijas de madera y alambres interconectados. Era más grande de lo que necesitaban dos niños. ¿Por qué mamá y papá no nos despertaron?, se preguntó Raven, respondiendo a su pregunta no formulada. Los ojos de Crow se abrieron de par en par, tanto por el recuerdo de tener padres como por la idea de volver a verlos. ¿Cuándo había pensado por última vez en ellos? Habían estado fuera tanto tiempo. Deberían haber regresado de la redada de anoche. No estoy seguro. Eres inútil. No podía tomarse en serio un insulto como ese de un Raven diminuto. Puede que él también fuera diminuto, pero no era lo mismo y este era su sueño. Crow sonrió y se puso de pie, se sacudió el polvo de su pijama de algodón, que también le quedaba pequeño, y se acercó a un conjunto de pantalones sencillos y una camisa. Ya le faltaba su capa. Hombre, cuando era adolescente tenía un sentido de la moda terrible. Jan se reía a carcajadas. Por otra parte, no podía haber ido a comprar algo mejor. Era ropa robada a gente inocente e indefensa. Pensarlo le hizo hacer una mueca, aunque fuera un sueño. Suspiró y se la puso mientras Raven se acercaba a la puerta de la tienda y la abría. Crow lo siguió, hacia un campamento que no había visto en mucho tiempo. Era diferente. Un truco de su memoria o tal vez solo porque estaba acostumbrado a la nueva versión bajo el mando de Raven. Todavía había una formación general que seguía siendo la misma, que era que el centro del campamento, donde el calor de los incendios era más fuerte, estaba reservado para el líder. Balmung. Un nombre pretencioso para un idiota pretencioso. Crow frunció el ceño ante el recuerdo del hombre. Inmediatamente alrededor de su tienda estaban los más fuertes y respetados del clan, sus tiendas y sus familias, y la mierda solo empeoraba cuanto más lejos estabas. Aquellos que querían vivir mejor tenían que hacerse más fuertes, atacar más y ganarse el derecho. Una meritocracia en su forma más cruel, pensó Crow. Gritó Raven a varios hombres y mujeres grandes y musculosos que estaban sentados alrededor de una fogata comiendo. Crow tuvo un mal presentimiento al respecto, incluso cuando ella se acercó a ellos. Un recuerdo le cosquilleaba en el fondo de la cabeza, pero esto había sucedido hace como 20 o 30 años. Apenas podía recordarlo todo. ¿Terminó la incursión anoche? ¿Dónde están todos? La redada salió mal, muchacha, dijo uno de los hombres. Estaban preparados. Tenían armas. Abatieron a un montón de ellos en la primera carga. Resopló. El resto de nosotros tuvimos el cerebro de echarnos atrás. Crow cerró los ojos. Mierda. Ahora recordaba esto. Raven, bueno, ¿dónde están mamá y papá?
preguntó Raven, con las manos en las caderas. Cuervo. Intentó Crow, tirando de su manga. ¿Quién eres tú otra vez? Ah, cierto, los hijos de Bran. El hombre resopló. Estaba al frente, el maldito acaparador de la gloria. Recibió el primer disparo, directo al ojo. Se llevó la mano a la cabeza y la abrió rápidamente, haciendo un ruido explosivo con los labios. Toda la cabeza estalló como un melón. Gwen se hundió con él, dijo una de las mujeres, un poco más amable. Aunque no por mucho. Al menos pudieron morir juntos. Es mejor que vivir solos. Bueno, no para ustedes dos. Se encogió de hombros, llena de compasión. Lamentó su pérdida. La muerte de sus padres. Volvió a la memoria de golpe, aunque no tuviera ningún vínculo emocional. Crow solo recordaba de forma distante a Bran y Gwen, su padre y madre respectivamente, y solo como miembros de la tribu. Habían sido asaltantes de pies a cabeza, orgullosos de ello y decididos a que la fuerza hace la ley. Habían sido ellos quienes se lo habían inculcado a él y a Raven, y disfrutaban haciendo sufrir a la gente. Por el contrario, no habían sido malos padres. Mejores que Raven, en todo caso. Habían alimentado y cuidado a sus hijos, los habían vestido, con ropa robada, pero aún así, y gran parte de su desarrollo inicial había tenido lugar bajo su tutela dura, pero justa. Como padres, se habían tomado en serio sus responsabilidades y habían hecho todo lo posible por criarlos de la manera que creían que era la correcta. Crow no podía culparlos por eso. Su idea de la forma correcta de vivir era aborrecible, pero suponía que los habían criado para creer que era verdad, y que habían amado y cuidado genuinamente a sus padres. Hacía mucho que se había acostumbrado a su ausencia. Cuervo no lo había hecho. ¿Qué? Su cuerpo se estremeció y sus palabras temblaron. Era una debilidad que él sabía que ella nunca se permitiría más tarde. No estás mintiendo. Tienes que estarlo. Son fuertes. Mamá y papá son fuertes. Eran fuertes, dijo el hombre. Ahora están muertos. La bala era más fuerte. Raven no lloró. Tal vez la tribu le había sacado eso a golpes, pero Crow sospechaba que se debía a la conmoción y al hecho de que aún no lo había asimilado. El problema era que estaba empezando a recordar cómo había sucedido y trató en vano de apartarla, silbando su nombre todo el tiempo. Sin embargo, Raven no lo permitió y se lo quitó de encima. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Preguntó la niña. No tenemos más familia. Mierda. Joder. Mierda. Crow le tapó la boca a Raven con la mano, pero ya era demasiado tarde. La gente que los rodeaba, lo mejor de un grupo de asesinos y ladrones despiadados, de repente se dio cuenta de la situación. Dos niños, sin familia ni padres, en la parte más rica de la tribu, con todas las pertenencias de sus padres de repente en juego. Fue una masacre. Raven gritó, pateó, mordió y luchó, pero era una niña. Él también lo era. Aunque hubiera recibido entrenamiento y aunque esto fuera un sueño, su pequeño cuerpo no tenía el poder de hacer que sus golpes acertaran. Se movía bien, esquivaba con rapidez y les puso unos cuantos ojos morados a hombres que eran 2 o 3 veces su edad y tamaño, pero lo único que consiguió fue que sus compañeros se rieran de ellos y luego lo golpearan. No pasaron ni 10 minutos para que sus vidas anteriores se trastocaran. Crow estaba ensangrentado y magullado, tenía un ojo hinchado y cerrado y los dientes delanteros partidos, y Raven se agarraba a la garganta donde alguien la había estrangulado. Los arrojaron al borde del campamento y los dejaron caer al barro mojado con la ropa que llevaban puesta y nada más. La gente que estaba cerca se reía de sus caras, mientras que las otras ratas, los niños sin tutores, observaban hambrientas, preguntándose si tendrían objetos de valor o comida que pudieran robar. Una meritocracia. Eso era lo que era la tribu. Si eran lo suficientemente fuertes como para luchar para volver a entrar, serían bienvenidos como guerreros. Si no, entonces debían luchar por las migajas en el exterior y hacerse más fuertes, encontrar a alguien más fuerte a quien jurar lealtad o morir de hambre. Era una experiencia de aprendizaje para la gente de la tribu y garantizaba que o te hacías fuerte o morías. Papá era fuerte, balbuceaba Raven. Todavía no lloraba, pero estaba perdida, confundida y conmocionada. Crow también recordaba ese momento. Lo había olvidado con el paso de los años, pero ese maldito sueño lo había devuelto a la realidad. Estaba bastante seguro de que él había sido el que se había quebrado y llorado, el que había llorado como un bebé y había mostrado verdadera debilidad.
Y Raven, en respuesta a eso, había enterrado su dolor y le había dado una bofetada en la cara, lo había insultado y le había dicho que tendrían que volverse más fuertes y más duros. Había sido dura y fría, pero, al mirar atrás con el beneficio de la retrospectiva de un adulto, él sabía que ella se había impuesto eso para que él pudiera confiar en ella. Era algo que hacía con amor. Dios, esa palabra no le quedaba bien a Raven, ¿verdad? La mujer que abandonó a su marido y a su hija. Esa mujer no era la chica temblorosa y confundida que tenía frente a él. Esta chica tenía 12 años, tal vez ni siquiera 13, y lo había perdido todo. Tal vez era un sueño, y tal vez no importaba, pero Crow era un hombre de 42 años y no estaba dispuesto a sentarse y llorar de nuevo. Había sacado el dolor de sus padres perdidos hace décadas. En cambio, se levantó, gimiendo por el dolor que su mente estaba imaginando, y caminó con dificultad por el barro hacia la perra de su hermana, que le recordaba demasiado a Jan después de la muerte de Summer en este momento. La envolvió sin pensar, parándose detrás de ella y sosteniéndola contra su pecho. Crow. Estoy aquí, dijo Crow, con una voz tranquila y chillona que realmente deseaba que fuera unas octavas más grave. Todavía estoy aquí, Ray. Ese estúpido apodo no encajaba con la amargada mujer que conocía. No te preocupes, me quedaré por aquí un tiempo más y te cuidaré. Raven se retorció en sus brazos y apoyó la cara en su pecho, con su pelo negro bajo su barbilla. No lloró, no abiertamente, pero él sintió que su delgada camisa robada se mojaba y le pasó las manos por la espalda. Remordimientos. Eran los peores. Crow se preguntó si las cosas no habrían sido diferentes si hubiera tenido la fuerza para hacer esto la primera vez, y si Raven no hubiera tenido que cargar con todo para cuidar de su inútil hermano. Era la segunda semana de su vida como ratas en las afueras del campamento cuando Crow empezó a preguntarse por qué no se había despertado todavía. ¿De verdad había estado soñando durante tanto tiempo? ¿Ese idiota de Cayous lo había puesto en coma con ese veneno? Si era así, Ruby y su pequeño grupo de amigos lo llevaban a curarse o también habían sucumbido a él. Más remordimientos y más razones para desear ser más fuerte. Le había fallado a Summer y ahora también podría haberle fallado a Ruby. Sin embargo, no había mucho que pudiera hacer en un sueño, así que Crow se puso a trabajar para no fallarle a la mini Raven. Les encontró un lugar apartado debajo de un árbol y lo ahuecó con una piedra, luego raspó a los insectos hasta que les hizo una pequeña guarida apretada en la que pudieran apretujarse juntos. Cómoda, no era, pero Beacon enseñó cómo hacer un refugio seguro y temporal, y esto los mantendría secos, protegidos y alejados de los depredadores. De los que realmente tenían que preocuparse eran las personas de la tribu, que no tendrían miedo de robarles la ropa. O hacerles algo peor. Había pensado en construir un refugio más resistente con ramas y hojas, pero pensó que los echarían de allí una vez que lo terminara. Raven miró atónita a su hermano menor, aunque tardara menos de un minuto en construirlo. Siempre había sido el más débil y menos capaz de los dos, y sin embargo, en los días siguientes cazó y atrapó animales pequeños, capturó pájaros, recogió agua fresca e incluso reparó agujeros en sus ropas. Un cazador necesitaba saber todas esas cosas para sobrevivir en la naturaleza, y también un soltero, para ser honestos. Cocinar era un requisito porque no se podía vivir de comida para llevar para siempre. Lo había intentado. Cuervo Pequeño observó con asombro cómo él pasaba una diminuta aguja e hilo por un desgarre en su blusa. Ella estaba desnuda junto a él en el tocón del árbol, y él notó que estaba empezando a desarrollarse. No era tan explosivo como Jan, pero sabía que sería una mujer con muchas curvas cuando creciera, lo cual era algo espeluznante de pensar en una niña y su propio hermano. No era inusual para ella estar desnuda cerca de él, ya que toda su unidad familiar había vivido en una sola tienda de campaña desde el nacimiento. ¿Cómo lo has desgarrado esta vez?, preguntó Crow, más para cambiar de tema en su cabeza que cualquier otra cosa. ¿Estabas peleando de nuevo? Raven sacó el labio inferior. No. Rayo, no es una pelea cuando un cabrón me ataca para que le dé de comer y yo le doy un golpe. Gruñó y miró hacia otro lado. Me agarró la manga y me la rompió. No es mi culpa. Crow tarareó y volvió a coserlo. El daño no era extenso, por lo que no fue una gran molestia. Estaba más preocupado por ella, especialmente porque no estaba seguro de cuándo, o si, este sueño inducido por el coma terminaría. Bien podría hacer lo mejor que pudiera para evitar cualquier sufrimiento o más remordimientos dentro de él. ¿Era otra de las ratas? Sí, asintió Raven. Pero no me vio volver aquí.
Me aseguré de que así fuera. Probablemente eso fue lo mejor. Las ratas eran caníbales, no literalmente, en el sentido de que se comieran unas a otras, pero se robaban y se atacaban entre ellas en un abrir y cerrar de ojos. Si lo veían cocinando carne, lo acosaban y acechaban e incluso podían atacarlas para intentar llevársela. Lo mismo ocurriría si se enteraran de la existencia de esa pequeña casa que había instalado. Sus propios recuerdos de esa época de su vida eran un caos confuso. Estaba bastante seguro de que habían estado mucho peor y, si recordaba bien, todo terminó cuando llegaron a los 13 y Raven apostó todo, incluidas sus vidas, a que acompañarían a los adultos en una incursión. Se las habían arreglado para salir con vida y saquear algunos bienes que habían aprovechado para conseguir un lugar en las afueras de la tribu. ¿Cómo habían sobrevivido hasta entonces? No lo sabía. Pura determinación y la voluntad de robar a los demás. También sospechaba que Raven había cruzado los límites que se negaba a decirle para asegurar su supervivencia. No había forma de saber si eso significaba asesinar a otros niños para obtener comida u ofrecerse a los miembros de la tribu para obtener suministros, y ella nunca se lo dijo. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, y en ese entonces Raven se había visto obligada a cargar con su débil trasero también. Esta vez eso no sucedería. Tienes que dejar de antagonizarlos, dijo Crow. Raven se quejó, pero no estaba dispuesta a salir en toples, así que tuvo que sentarse y escucharlo. No se trata de demostrar quién es fuerte y quién no. Se trata de mantener un perfil bajo. La fuerza no significa nada si nos emboscan 20 personas. La fuerza lo es todo. La fuerza no mantuvo con vida a nuestros padres. Esperaba que Raven jadeara y se callara, pero ella lo sorprendió. Eres fuerte. Casi se clavó la aguja en el pulgar. ¿Eh? Eres fuerte, dijo Raven, deslizándose más cerca de él. No de una manera extraña, sino como si estuviera en toples y hace mucho frío afuera. Se acurrucó contra su espalda y él deseó no poder sentir lo fría que estaba a través de su camisa. Para ella, eso no significaba nada. Habían crecido en una sola tienda de campaña con sus padres, y en una tribu que generosamente podría llamarse incivilizada. Ciertos tabúes no existían. La desnudez era uno de ellos, y tampoco había significado nada para él a esta edad. Ahora, con décadas pasadas en una sociedad civilizada, sí significaba nada, pero Crow sabía que ella no entendería si se quejaba. Además, estaba claramente helada. Eres lo suficientemente fuerte para cazar y buscar comida, cocinar y hacer todo esto. ¿Cómo? ¿Cuándo te volviste tan fuerte? No aquí, quería decir. En Beacom, con la tutela adecuada como se suponía que debían recibir los niños normales. La tribu le había enseñado pocas cosas, y apenas a pelear. La mierda que la gente de aquí llamaba combate consistía más bien en blandir objetos afilados contra gente desprotegida. Había tenido que desaprender más malos hábitos que adoptar buenos al llegar a Beacon. En cambio, observo a la gente, dijo. Observé a la gente coser y les pregunté cómo lo hacían, y observé a la gente cazar. Supongo que lo aprendí de ahí. No es algo que me enseñaron mis padres. Raven gruñó y apoyó la barbilla en su hombro. Era algo familiar y fácil para un hermano, y algo que podía imaginar a Ruby haciéndole a Jan o viceversa. Sin embargo, ciertamente no podía imaginarlo a él y a Raven siendo tan cercanos, y eso le estaba dando vueltas la cabeza. Supongo que fuimos así de cercanos alguna vez, pensó Crow. Hacíamos todo juntos, realmente nos amábamos. Ray era mi hermana mayor fuerte y yo habría muerto por ella, y yo era el hermano menor que ella tenía que proteger. Cuando las cosas habían ido tan mal. Quiero aprender, dijo Raven, casi quejándose. Quiero ser fuerte. Usted será. Enséñame. Parpadeó. ¿Ahora? No. Después de que recupere mi camisa. Pero, sí, entonces, había pasado un mes desde que empezó a soñar y Crow empezó a sospechar que no era eso. El tema del coma todavía estaba sobre la mesa, pero cuando tu jefe literalmente usaba magia y te contaba sobre la existencia de los dioses y todas las locuras que podían hacer las reliquias, bueno, tendías a tener una mente abierta. Para Crow, llegó después de semanas de cazar comida y mantenerlas con vida, y después de largas noches de músculos doloridos y un cuerpo endurecido. Llegó cuando empezó a trabajar en ejercicios de aura, cosas sencillas para ayudar a mejorar el control y las reservas, y descubrió que no podía acceder a la suya. Llegó cuando los días se volvieron más fríos y sintió el frío, y cuando las otras ratas lo atacaron y tuvo que luchar contra ellas.
Llegó cuando sus heridas se infectaron y tuvo que abrirlas y, entre lágrimas, drenar la sangre y lavarla con agua, luego vendarla con algunos trozos de tela robada. Cosas así no deberían suceder en sueños, o al menos no con tanto detalle, y todo esto se estaba volviendo demasiado parecido a lo que recordaba. La idea de que esto pudiera ser real y que de alguna manera pudiera estar reviviendo su vida era algo con lo que Crow no sabía qué hacer. Ni siquiera estaba seguro de que fuera real. Así que, al final, decidió que lo más seguro sería seguir adelante. Si era un sueño y no real, al menos podría mejorar las cosas y sentirse mejor, y si de alguna manera era real, bueno, no quería repetir la historia y dejar que Raven se convirtiera en una perra colosal. Hablando de Raven, había aprendido, o había vuelto a aprender, cosas sobre ella que realmente no necesitaba saber. O que había olvidado. La primera era que Raven se parecía tanto a Jan que dolía. Era agresiva, se enojaba con facilidad, actuaba con más rapidez y rara vez utilizaba su cerebro cuando sus puños podían hacer un buen trabajo. Ardía, no perdonaba y nunca olvidaba, y era terrible, absolutamente terrible, en cualquier cosa remotamente doméstica. Joder. Gritó Raven. Otra vez. Sí, bueno, te dije que cosieras despacio. Tú eres la que te impacientas. Lo que estás clavando en la tela es una aguja, ¿sabes? Está afilada. Su amable instrucción le valió una mirada llorosa mientras Raven dejaba caer la desordenada manta de retazos en su regazo y se metía el pulgar en la boca para chuparlo. Él estaba trabajando en el otro extremo, los dos trabajando para construir una manta para los meses más fríos del invierno. Estaba hecha de cientos de retazos de tela y ropa descartada que habían recogido del borde del campamento y que Crow había lavado lo mejor que pudo en el río. Algunos miembros de la tribu incluso les habían dado algo gratis, no por bondad, sino por un sentimiento de curiosidad morbosa sobre lo que los hermanos extrañamente capaces harían con ello. Crow sabía que se volverían interesantes últimamente. La tribu acampaba durante los meses más fríos y no había mucho que hacer, y un par de niños que habían sido adoptados y que habían sido arrojados a la naturaleza y que no solo sobrevivían, sino que prosperaban, seguramente llamarían la atención. Se había dado cuenta de que los hombres y mujeres que iban y venían habían dejado de patearlos y arremeter contra ellos como lo hacían con las otras ratas que rogaban y arañaban para conseguir su atención o sus desechos. Él y Raven nunca pedían nada, lo que encajaba con la definición de fuerza de la tribu. A los ojos de la tribu, los hermanos Branwen eran la prueba de que sus métodos crueles y monstruosos de arrojar a los niños huérfanos a la muerte estaban funcionando. Cabrones. ¿Has pensado en lo que dije ayer? Preguntó Crow. No. Eso es un no, ¿no lo has pensado? O un no, no vamos a dejar la tribu. Espetó Raven, todavía chupándose el pulgar dolorido. Este es nuestro hogar. Aquí es donde nacimos. Es donde mamá y papá murieron y les robaron sus pertenencias y echaron a sus hijos para que murieran, interrumpió Crow. Ray, este lugar es un lugar de mierda y Balmung es un líder inútil. ¿Qué sentido tiene quedarnos? Deberíamos irnos en cuanto llegue la primavera. Nunca habían considerado eso en el pasado, y él no podía decir que estaba sorprendido. Los niños maltratados a menudo seguían viviendo en hogares difíciles, y era principalmente porque no sabían qué más podían hacer o cómo sobrevivir. Habían sido niños en ese entonces, y él no había sido capaz de cazar y recolectar comida para ellos como lo era ahora, por lo que no habrían tenido muchas posibilidades de sobrevivir en la naturaleza. No como lo hacían ahora. Ahora, Crow era lo suficientemente viejo, en mente, de todos modos, como para saber más, para saber cómo sobrevivir y para saber que la tribu no era el lugar adecuado para estar. Ojalá Raven pudiera entenderlo. Sigue siendo nuestro hogar, insistió. Son nuestra familia. La familia no te maltrata ni te deja morir. Nos están haciendo más fuertes. Y está dando resultado. Nos estamos volviendo más fuertes gracias a nosotros. Siseó Crow, sorprendiéndola. Raven se inclinó hacia atrás y chocó contra el interior del árbol. No es por ellos, Ray. Nunca por ellos. Tú y yo somos fuertes porque nos negamos a rendirnos y porque nos apoyamos mutuamente. ¿Entiendes? Sí, lo sé. Raven se acercó de nuevo y tomó la esquina de la manta. Sé que eres fuerte, Crow, tú también eres fuerte. Eres más fuerte, insistió Raven. La antigua ella nunca habría dicho eso y hubiera preferido morir antes que admitir cualquier debilidad. Sé que te estoy frenando. Volverías a la tribu si no fuera por mí.
Prefiero estar aquí afuera, en el frío, contigo, que allí adentro, sola. Eres mi hermana. La rodeó con un brazo y se sintió a la vez cálido y aturdido cuando, en lugar de apartarse o soltar su brazo, ella se inclinó para apoyar la cabeza en su pecho. Raven no había hecho eso en décadas. Nunca habían estado tan cerca, y su corazón se encogió no solo por el arrepentimiento, sino por el hecho de que estaba tan sorprendido de que su hermana pequeña pudiera mostrar afecto. ¿En qué se habían equivocado? ¿En qué se habían equivocado tanto? Crow la abrazó con más fuerza y su voz sonó ahogada por la emoción. Eres mi hermana, Ray, y no te voy a dejar atrás. ¿De acuerdo? Todo va a estar bien. Su nariz rozó su cuello mientras asentía. Está bien. Si realmente tenían, como sospechaba Crow, entre 12 y 13 años, eso significaba que pasarían 4 años completos antes de que fueran a Beacon. Había sido después de una incursión fallida cuando él y Raven habían sido heridos por un cazador en una incursión que salió mal. El cazador había decidido perdonarlos por lástima o por una extraña curiosidad, y habían regresado cojeando a la tribu. Allí, la gente se había enojado por lo injusta que era Aura, actuando como si sus propios métodos de atacar a las aldeas débiles fueran menos caballerosos. Se había urdido un plan para enviar gente a una de las academias para aprender sus secretos y traerlos de vuelta a la tribu, y Raven se había apresurado a ofrecerlos como voluntarios con el deseo de conseguirles un lugar mejor. Se habían dirigido a Beacon poco después, y solo cuando llegaron se dieron cuenta de que el cazador contra el que habían perdido era un maldito profesor de allí. En ese momento, Ozpin había actuado como si no los reconociera, y ellos pensaron que había olvidado sus rostros o que le habían engañado. Ahora, Crow sabía más. Ozpin les había dejado quedarse. Raven dijo que era porque era un viejo manipulador que vio potencial en ellos, y Crow admitiría que probablemente eso jugó un papel, pero también creía que Ozpin les había dejado quedarse porque en el fondo esperaba que estos dos niños pudieran escapar de la tribu. Este fue un punto de mucha discusión entre él y Ray. Pensar en eso hizo que Crow se diera cuenta de que, si quería que siguieran el mismo camino que antes, tendrían que quedarse con la tribu durante más tiempo o, alternativamente, intentar entrar en Beacon por otros métodos. Eran demasiado mayores para entrar en una escuela preparatoria y, ¿quién los iba a aceptar en su estado? No, tendrían que impresionar o tendría que ponerse en contacto con Ozpin y convencerlo de quién era. Lo cual era un problema. Con el conocimiento del futuro, en teoría podría detener la caída de Beacon y ayudar en la lucha contra Salem, y si esto era el pasado, entonces seguro que iba a salvar la vida de Summer para empezar. Simplemente no sabía si contárselo a Ozpin sería la mejor manera de hacerlo. Ozpin era cauteloso, desconfiado y podría pensar razonablemente que esto era una estratagema. También estafaría a Crow para obtener todo lo que sabía sobre el futuro, y luego podría intentar hacer las cosas de otras maneras. Maneras que Crow no aceptaría. No había forma de saber si Ozpin no intentaría ponerse en contacto con Ruby y Jan antes para entrenarlas, o si no enviaría a Summer a misiones diferentes y terminaría matándola allí. Podría abstenerse de confiar en Raven porque ella lo traicionó más tarde y la echó de Beacon. Podría negarse a dejar entrar a Crow en Beacon y, en cambio, entrenarlo para que no lo hiciera y ponerlo a trabajar como su agente antes. Después de todo, ya tenía una educación en la cabeza, así que ¿qué sentido tenía pasar por Beacon otra vez? Sería mejor usarlo afuera y en el campo contra Salem y sus fuerzas. Lejos del equipo STRQ. Inaceptable. Si esto era real, entonces quería arreglar el mayor conjunto de remordimientos que tenía, y eso significaba que necesitaba estar en el equipo STRQ y en Beacon. Podría decirle a Ozpin la verdad más tarde, preferiblemente después de graduarse, y ni siquiera dolería. La mierda mala no había comenzado a suceder hasta después de que Salem se apoderara de Cinder y Leonardo, ninguno de los cuales sucedió durante su tiempo en Beacon. Ozpin estaría enojado, pero tendría que superarlo. Eso significa que todavía tengo que atraer su atención hacia otro lado, y seguro que no será quedándome en esta tribu abandonada durante los próximos 4 años y arriesgándolo todo con que esa cazadora se apiade de nosotros otra vez. Un movimiento en falso y ella nos destripa. Además, la tribu corrompería y envenenaría la mente de Raven, y él no iba a permitirlo. Small Raven era adorable y griega. Bueno, seguía siendo una perra y para nada inocente, pero era linda al respecto, como Ruby y Jan, y eso era todo lo que importaba.
La última vez había sido un hermano inútil y de mierda y la había obligado a hacer todo el trabajo pesado y le gustaba pensar que había aprendido algo en los siguientes 30 años. Incluso ahora, Raven yacía a su lado, acurrucado y apretado contra él para calentar su cuerpo mientras las ráfagas invernales soplaban afuera. Había llenado su pequeña choza con arcilla, barro y madera, pero eso no protegía del frío. Muchas de las ratas estarían muertas cuando llegara la primavera, y las que sobrevivieran podrían ser bienvenidas en la tribu como verdaderos sobrevivientes. Los moldearían en el tipo de estructura que Balmung y sus ideologías retorcidas querían que fueran, y luego los arrojarían a la gente para que los robaran, saquearan y saquearan. Raven se estremeció y Crow la envolvió con sus brazos bajo la manta que habían hecho juntos y le acarició el suave cabello negro. La niña murmuró apreciativamente y volvió a roncar en silencio. Esta vez será mejor, dijo Crow. Lo haré mejor. Por ti, por Summer, por Taiyam y por todos. Apretó los labios y la nariz contra su cabello y cerró los ojos. No habrá un viejo Crow polvoriento perdido en sus copas como un tonto miserable. Voy a salvarte esta vez, Ray. Voy a salvar a todos. Y eso incluye salvarte de estos asesinos y ladrones.